Laje, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días. Te pido de antemano disculpas si hay algún ruido de fondo. Ocurre que estoy en un aeropuerto, entonces temo que algún tipo de ruido pueda ingresar en el diálogo que vamos a tener. Y hago una pequeña corrección, es que no soy periodista en realidad, soy politólogo. Politólogo. Digo para que después, viste, nadie vaya a decir que usurpo títulos o algo por el estilo. ¿Qué te pareció la respuesta que hubo al discurso de Javier Milei en Davos? Mira, te diría caricaturesca. Ya el mismo título de la marcha que acabas de mencionar es caricaturesco. Me da una sensación casi a meme, casi a una suerte de Mickey Vainilla, pero de izquierdas. Antifascista, la marcha antifascista. Me gustaría en primer lugar saber qué entienden por fascismo estas personas. Porque si hay algo que está en las antípodas de la doctrina fascista, entendida en términos politológicos, es decir, en términos científicos, rigurosos, si hay algo que está en las antípodas del fascismo, eso es el libertarismo. Ha sido históricamente enemigo del fascismo. De hecho, el fascismo es una reacción al avance del liberalismo en el mundo del siglo XX. Bueno, Agustín, ellos te podrían decir no es Sí, no es libertario, no es liberal, alguien que discrimina a las minorías. ¿Qué les dirías? que no es una discriminación. Lo que ellos están reclamando en realidad son beneficios estatales que implican tratar desigualmente ante la ley a los ciudadanos. No es una discriminación, por ejemplo, decir una verdad respecto de la sexualidad humana. No es una discriminación decir, por ejemplo, que la sexualidad no es el producto de una autopercepción. Es una verdad rigurosa. Es decir, si todo lo que ofende a alguien vamos a considerarlo una discriminación, entonces tendríamos todos que cerrar la boca sobre los temas más importantes de las agendas públicas, sociales, religiosas, científicas. Deberíamos llamarnos incluso, por ejemplo, al silencio respecto de la existencia o no de un Dios, porque podríamos ofender a los que creen en Dios, que es mi caso, por ejemplo. Entonces, a ver, otra vez, discriminar implica otro tipo de cosas, empezando por utilizar el Estado para perjudicar a determinados grupos sociales. El discurso de Milei, si en algo se basó, fue en retirar al Estado de el hecho de otorgar privilegios a ciertos grupos en virtud de determinadas ideologías que están de moda. Déjame compartir con vos lo que dijo en las últimas horas el gobernador de la provincia de Buenos Aires y te pido una reflexión al respecto. Con gusto. Nos van a ver como gobierno de la provincia de Buenos Aires este sábado en una marcha para que entiendan bien que si hay violencia contra las mujeres, que si hay desigualdad, no nos podemos quedar al costado indiferentes porque es convalidar. Bueno, ¿qué le decís a Axel A Kicillof? ver, Luis, es una caricatura, otra vez. No dijeron una sola palabra con Espinosa, no dijeron una sola palabra con Alperovich, no dijeron tampoco Yo te nada con diría que Alberto sí dijeron una Fernández. palabra, los defendieron. Lo defendieron. Ok, gracias. Sí, pero me estoy refiriendo en concreto, por ejemplo, al colectivo de las actrices feministas, a los movimientos organizados del lobby LGBT y ese tipo de grupos que se autodenominan movimientos sociales. Más allá del kirchnerismo, que ya sabemos que es una runfla y una banda de delincuentes. No dijeron nada con episodios donde estamos hablando de abuso sexual, de violaciones y de violencia física contra mujeres. Entonces, esta marcha, en mi interpretación, le da la razón al discurso de Milei, porque el núcleo del discurso de Milei fue que estos temas en realidad se utilizaban políticamente para beneficiar a un grupo ideológico de la sociedad, en este caso, las distintas Ahora, manifestaciones que tiene la Agustín, izquierda. es el mismo discurso, el mismo Sí. significado, la misma esencia del discurso. ¿Se podía haber realizado sin introducir un ejemplo de una pareja homosexual, de un ejemplo sangriento, aberrante, Sí. un escándalo, que podría haber sido en los mismos argumentos que hizo Javier Milei, quizá con un ejemplo de una pareja heterosexual o Sí. no sé, de cualquier otra cosa? ¿Era A ver, necesario eso? Porque creo que de ahí se han agarrado sí. muchos de los críticos para decir asoció la homosexualidad con la pedofilia. Ujú.
Es mi caso que dije horas después del discurso, mezcló varios Sí. temas y por momentos no terminé de entender algunas cosas. Mira, a ver, hubo una proximidad entre el ejemplo y la conclusión de la pedofilia, pero en realidad, por lo menos yo lo he escuchado varias veces, después del ejemplo, Javier Milei agrega, y en sus versiones más Extremas. extremas, la ideología de género apoya la pedofilia. Después del ejemplo, no usa el ejemplo para ilustrar el caso, sino que después del ejemplo dice, y en sus versiones más extremas, la ideología de género apoya la pedofilia, lo cual es totalmente cierto. A ver, es totalmente cierto y te lo puedo referenciar con 1 millón de autores que son incluso reverenciados por quienes levantan los estandartes de lo que hoy se denomina teoría de género, que en realidad es una ideología. Por Contame, ejemplo, contame uno. Simone de Beauvoir, autora del Segundo Sexo, uno de los libros icónicos del feminismo de mediados del siglo XX, que inaugura la idea de no se nace mujer, llega a un hacerlo. De hecho, ese libro pasa a la historia con esa frase. Ella apoyó, por ejemplo, públicamente a grupos de pedófilos que estaban siendo condenados por la justicia en Francia. Otro ejemplo, Michel Foucault. Michel Foucault, sobre todo con su historia de la sexualidad, que son varios tomos, avanzó una agenda que sirvió filosóficamente para despertar lo que después se va a llamar teoría queer. Si uno presta atención, los que van a marchar el día sábado son LGBTQ+. Q es por queer, es una sección del LGBT. La teoría queer insisto, se basa en varias de las ideas y de los fundamentos de Michel Foucault, se basan en un autor que también defendió la pedofilia. Es más, Michel Foucault quería desestigmatizar la violación, porque decía que la fijación sexual en el hecho de la violación era contraproducente, era una suerte de biopolítica. O por ejemplo, Shulamit Firestone. Shulamit Firestone fue una canadiense que en la década del 70 publicó un libro que hizo, digamos, historia dentro del movimiento feminista, que se tituló La dialéctica del sexo. En ese libro, Shulamit Firestone plantea la utopía feminista definida en varios puntos, ¿Mm? y uno de ellos es la liberación sexual de los niños para que hagan sexualmente lo que deseen, incluso con adultos mayores, con adultos, quiero decir, con mayores de edad. Y Agustín, eso está en sus libros. Y a ver, y te puedo dar 1000 casos más. Y te sumo un caso más, Luis, perdón, que es que las militancias pedófilas, que existen desde hace mucho tiempo, solo que es un tema muy enterrado, la sociedad no habla de esto, pero hay grupos organizados, por ejemplo, la NAMBLA en los Estados Unidos, o pedófilos virtuosos, que es otro grupo importante de pedófilos, se han basado en la ideología de género en ¿Mm? los últimos años para avanzar sus agendas. Estos son hechos, no son opiniones, se basan en la ideología de género para avanzar sus agendas. Lo que dijo Milei es correcto. Agustín, ahora bien, te entiendo y algunos autores, y los recuerdo de haber estudiado comunicación, sobre todo Mm, Foucault, y coincido con lo que mencionás. Pero yo te insisto con esto. Cuando Cristina Fernández de Kirchner tenía algún mm. exabrupto o alguna medida o alguna cuestión que lograba unificar desde la izquierda a la derecha en la calle, bueno, muchos desde el periodismo decíamos, algo hizo mal Cristina para unificar a tanta gente. ¿No crees que quizás algo estuvo errado del discurso de Milei para que esté, no sé, desde la coalición cívica, el radicalismo, lo moyano, los sindicatos y muchos jóvenes que quizás hasta No, votaron a Milei? no, Luis, ahí no hay ninguna unificación de nada nuevo. Son los mismos que marcharon con el tema jubilaciones, los mismos que marcharon con el tema universidades 2 veces. Bueno, es Es que una con las oposición. universidades quizá hubo un exabrupto. Después se terminó politizando y está claro, pero en un momento Sí, se decían un montón de cosas, o por lo menos se había instalado un discurso que se iban a privatizar las universidades o que las iban a cerrar. Eso era falso. dos cosas, Sí. dos cosas. Número uno, ¿quién terminó ganando la pulseada cultural por las universidades? Milei. En Es teoría el decir, gobierno, hay que ver después el cómo se gobierno. refleja en las próximas elecciones. El gobierno, hasta el punto de que las encuestas registraron que la inmensa mayoría de los argentinos quería que se auditaran las universidades. Hasta ese punto le salió el tiro por la culata. Y lo otro que te iba a decir es que vos das por hecho de que en esa ocasión se vieron banderas políticas, pero que esta vez podría ser distinto. No va a ser distinto. Va a ser un despliegue político en la desesperación de la oposición que ha perdido el norte,
van a desplegar sus banderas políticas, vamos a ver a lo que Milei denomina la casta en su máxima expresión, colgándose banderitas multicolor, allí donde hace algunos meses se colgaban las pancartas de los estudiantes, y todo esto va hastiando a una sociedad que se asquea de la política convencional. Yo creo que, otra vez, esta manifestación del sábado posiblemente termine siendo beneficiosa para el gobierno, porque a Milei le conviene dialectizar y le conviene que la casta política se muestre uniforme, se muestre como lo mismo, ver a la coalición cívica con los sindicalistas, con los trotskistas, con los kirchneristas, con gente que jamás va a votar a Milei. Es decir, ahí no hay pérdida electoral en realidad. De hecho, fíjate las encuestas que están dándole a Milei una imagen más positiva, algunas de ellas incluso de la cantidad de votos que sacó en noviembre del año 2023, claro. La pregunta basada en los que creen u opinan que hemos pasado del extremo de la cámpora al extremo de los que aplauden todo. ¿El gobierno cree en la democracia? En esta cuestión, ¿respeta al que piensa distinto? ¿Respeta a las minorías? Y te lo pregunto con total buena fe y buena intención. A ver, en Argentina no hay ninguna persecución contra ninguna minoría. Retirarle las medidas de privilegio que pueda haber impulsado el Estado bajo otros gobiernos no es discriminar a nadie, es justamente restar privilegios. Ahora bien, a ver, ejemplo, a la carta, el dinero para que el LGBT haga sus manifestaciones. Eso no es un derecho, es un privilegio. Sacarle a gente del fruto de su trabajo para pagar una marcha de una minoría que se vino haciendo en Argentina desde hace muchos años, o sacar de los impuestos de la gente para mantener un inmenso ministerio que no sirvió al final para nada, como el Ministerio de Género, no era un derecho, era un privilegio. Vos me decís, no nos estamos yendo para el otro extremo, y yo te diría, Luis, ya probamos por el centro, y la gente terminó muy decepcionada. Ya fuimos por el centro, con Juntos por el Cambio, que en su momento era Cambiemos, y la gente terminó tan asqueada que le dio de nuevo la posibilidad al kirchnerismo de volver al poder, nada menos que con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y Entonces, ahí te lo puedo razonable que se vaya para el otro lado. Discutir, Agustín, ¿eh? Es una cuestión matemática, te lo discuto. Macri se fue con 41%, nunca tuvo el 50%, excepto en un balotaje, que, bueno, hay un 10% de la población que va y viene. Te va de derecha a izquierda y es el que te termina definiendo los balotajes. Después la sociedad está muy dividida. Es un 40 de un lado, un 40 del otro. Estoy completamente de acuerdo, pero por eso te decía, es razonable que ahora esa parte de la sociedad que pendula se vaya hacia la derecha. Y el día de mañana se puede ir a la izquierda. Totalmente. Por eso el gobierno hace muy bien en hablar de batalla cultural para, digamos así, prolongar los éxitos económicos en modelos culturales y que no le vaya a pasar lo que le ocurrió a Chile, por ejemplo, que aún con éxito económico terminó haciendo cortocircuito el sistema porque colisionó una cultura de izquierdas con una economía capitalista. Agustín, entonces el gobierno tiene esto muy en vista. Gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos, Luis, un gran abrazo. Agustín Lajes, politólogo, escritor, hijo de todo, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? Y el chat explotó, hay de todo, ¿eh? Que nadie se enoje por una pregunta, porque viste que estamos en los tiempos de fanatismos extremos en los que preguntás y ya te saltan a la yugular.